Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con las clases teóricas de morfología. Vamos a desarrollar el tema 3 y 4 de la unidad número 1, que son las nociones fundamentales de la ciencia morfológica. Este tema 3 corresponde al tema de la célula y el tema 4 es la organización tisular del cuerpo humano. Es un tema muy interesante porque nos permite completar el estudio de la anatomía, pero desde el punto de vista microscópico. Para esto vamos a recordar algunos términos que ya ustedes comenzaron a hablar desde la semana anterior, o sea, en la clase anterior, donde hablaron del término de anatomía, que como recuerdan es la ciencia que se encarga de estudiar la forma y las estructuras de los organismos vivos. En este caso, de la anatomía humana, se encarga de estudiar el cuerpo humano. Para dicho estudio, nos valemos tanto de la anatomía macroscópica como de la anatomía microscópica. De la anatomía macroscópica es la ciencia que se encarga de estudiar al cuerpo humano, pero de todo visto por nuestros propios ojos, es decir, lo que uno observa a simple vista. Y la anatomía microscópica se utiliza aparatos auxiliares, como es el caso del microscopio, ¿verdad? Que existe un microscopio óptico de luz y el microscopio electrónico. La histología es otro término que se emplea dentro de la anatomía microscópica, que es la ciencia que se encarga de estudiar a los tejidos, ¿verdad? Aquí ven el microscopio óptico o de luz. Es un instrumento, por supuesto, auxiliar, que vemos a través de nuestros ojos, pero él nos va a ampliar estas estructuras que no podemos nosotros verlas a simple vista, ¿verdad? Este microscopio tiene dos propiedades muy importantes que nos permiten amplificar la imagen y tiene una resolución para darle nitidez a dicha imagen, ¿verdad? Vemos células, vemos tejidos y hasta parte de estructuras del órgano como tal desde el punto de vista microscópico. Para ver estas estructuras en el microscopio óptico de luz y en el mismo también microscopio electrónico, se utilizan una serie de coloraciones importantes para dichas muestras, como siendo la más importante la hematoxilina y eosina. Son colorantes que se aplican a estas muestras microscópicas y nos va a permitir teñir, ¿verdad?, diferentes estructuras dentro de esas muestras, y es lo que nosotros vamos a identificar tanto desde el punto de vista de microscopía óptica como de microscopía electrónica. La coloración o tinción más utilizada es la hematoxilina eosina. La hematoxilina es el componente básico que se une a los componentes ácidos de la célula y le da el nombre de basófilo. Da una tinción que es azulada o violácea azulada. El ejemplo más típico es el núcleo. ¿Por qué decimos que el núcleo? Porque el núcleo es ADN, ácido desoxirribonucleico, y ese ácido desoxirribonucleico se une al componente básico del colorante, que en este caso es la hematoxilina. La eosina es el componente ácido del colorante que se une al componente básico de la célula y le da la definición de estructuras acidófilas. La coloración que se identifica que es ácido es un color rosado, y el ejemplo típico más común de nuestras células es el citoplasma. Es decir, que al microscopio óptico de luz, si ustedes ven una célula, la parte azulada representa el núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo es ácido que se une al componente básico del colorante, que en este caso es la hematoxilina. Y el citoplasma, que es de color rosado, es acidófilo, por lo tanto es mayor componente básico del citoplasma que se une al componente ácido del colorante. La unión siempre es ácido con básico, nunca ácido con ácido ni base con base. Es decir, ácido con básico, básico con ácido, pero nunca básico con básico ni ácido con ácido. ¿Okay? Esa es la afinidad que sí. Por eso que decimos que el colorante ácido se une al componente básico de la célula y el colorante ácido se une al componente básico de la célula. Aquí vemos dos ejemplos típicos de una célula al microscopio óptico o de luz. Vemos una célula teñida, principalmente un citoplasma azulado,
¿Qué significa que el citoplasma sea así, azulado? Que es basófilo. ¿Qué significa basófilo? Que el colorante básico, que en este caso es la hematoxilina, se une al componente ácido de la célula. Y en este caso vemos un citoplasma acidófilo, que es de color rosado, donde vemos que el colorante ácido de la del colorante ácido se une al componente básico de la célula. ¿Ok? Los seres vivos tienen propiedades fisiológicas. Fisiológica es función, ¿verdad? Entonces, las células como tal tienen también sus propiedades fisiológicas. Ellas crecen, tienen desarrollo. Hay algunas células que tienen propiedades específicas como la excitabilidad, la conductividad, como es el caso de las células nerviosas, contractilidad, como es el caso de las células musculares. Toda célula tiene propiedades metabólicas, es decir, ellas sufren catabolismo, que es degradación, y anabolismo, que es formación, ¿verdad? Tienen funciones de reproducción, puede ser reproducción asexual y sexual. En el caso de las células propias del ser humano son reproducción sexual. Hay algunas que tienen propiedades específicas como absorción y asimilación, que son las células, por ejemplo, del aparato digestivo. Secreción y excreción, hay una secretora, como en el caso también del aparato digestivo, excretora, como es el caso de las células del aparato urinario, y respiratorias, bueno, toda célula tiene su función respiratoria, como es la respiración mitocondrial. Eso más o menos lo van a ir ustedes desarrollando, o ya lo han desarrollado en la parte de bioquímica. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una célula? La célula no es más que una mínima proporción del protoplasma que posee existencia independiente. Es decir, una célula con todas las propiedades nombradas anteriormente, podemos nosotros decir que ella cumple su propia función, ¿verdad? Y tiene una independencia, ¿verdad? Está constituido, tiene un núcleo, tiene un citoplasma, que es el protoplasma circundante, tiene una membrana celular o plasma-lema, también es sinónimo, hablar de membrana celular o plasma-lema es lo mismo, y membrana nuclear, que es la que rodea el núcleo, ¿ok? Y tiene las organelas e inclusiones citoplasmáticas. Dentro de las organelas ya nosotros la vamos a ver, la vamos a desarrollar más adelante, que son las diferentes estructuras que podemos identificar dentro del citoplasma de cada célula, ¿verdad? Por supuesto, la célula no es más que un representante de la materia viva y es la unidad funcional de todo ser vivo. Existen diferentes tipos celulares, variadas en forma, tamaño y especialización. Por ejemplo, las células del aparato digestivo cumplen una función tan especializada que es muy diferente a una célula propia del aparato urinario o renal. ¿Entiendes? Entonces, y así sucesivamente. Las células musculares cumplen una función totalmente diferente a las células que se encuentran a nivel del sistema nervioso. Existen dos formas generales vivientes a nivel celular, que son las células eucarióticas y las células procarióticas. En el caso del ser humano, todas las células son eucarióticas. En cambio, existen otras células que pertenecen al reino Monera, que son algas y bacterias, que son células procarióticas. Ya van a saber, ya van a entender el por qué todas las células de nosotros, del cuerpo humano, son células eucarióticas. Células procarióticas son el material nuclear, no está rodeado por una membrana nuclear. Y como se los dije anteriormente, en ellas pertenecen las bacterias y las algas y generalmente son de menor tamaño. Y las células eucarióticas son núcleos rodeados por una cubierta donde contiene el material genético. Generalmente son los animales, nosotros pertenecemos al reino animal, por lo tanto nosotros como seres vivos del reino animal son células eucarióticas y son células de mayor tamaño. ¿Okay? Aquí van a haber diferencias entre una y la otra célula. Estas son diferencias importantes que existen entre cada una de ellas. Tenemos la membrana nuclear, está ausente en las células procarióticas y está presente en las células eucarióticas. Las organelas, generalmente la organela que predomina en las procarióticas son solo ribosomas y en las eucarióticas están todas presentes. Existen aparatos de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, existen inclusiones vacuolas digestivas, ¿verdad?
ribosomas. ¿Okay? La respiración de las células procarióticas pueden ser aeróbicas y hay algunas células que tienen respiración anaeróbica. En el caso de las eucarióticas, la mayoría o casi todas, el 100%, son células aeróbicas, es decir, que requieren de oxígeno para poder desarrollar su función respiratoria mitocondrial. Locomoción es mediante flagelo. En el caso de las eucarióticas existen células que tienen cilios y flagelos. ¿Okay? Eso las vamos a desarrollar progresivamente en la clase, cuando estemos hablando por aparatos y sistemas y estemos tocando la parte histológica, ¿verdad? O citológica de dichos aparatos y sistemas. Nosotros vamos a ver algunas células que tienen cilios y hay otras que tienen flagelo. Y la reproducción, generalmente en las células procarióticas, es por bipartición y en la eucariótica es por una división celular que recibe el nombre de mitosis. Material genético, generalmente son moléculas de ADN, pero también y está disperso. En cambio, en las eucarióticas, el ADN está presente solamente en el núcleo, no se encuentra disperso. ¿Qué semejanzas existen entre las procarióticas y las eucarióticas? La semejanza es que poseen material genético, poseen membranas plasmáticas y los procesos citoplasmáticos que pueden similar son que existe la glicólisis anaeróbica y síntesis de proteínas. Pero de resto predominan más diferencias que semejanzas. Aquí más o menos, como ya les había comentado, existen los diferentes reinos de donde están incluidos tantos los seres vivos, animales y vegetales, están y también incluye el reino monera, protistas y hongos. Pero las células procarióticas pertenecen al reino monera, en cambio las células eucarióticas pertenecen al reino, en nuestro caso, pertenecen al reino animal, pero también existen vegetales, hongos y protistas, son células eucarióticas. Característica de la célula eucariótica, aquí ven una imagen al microscopio electrónico. Es decir, aquí ven el material genético prácticamente disperso dentro de la célula. Aquí lo ven como de una coloración blanquecina, ¿verdad? Y aquí lo ven de una coloración grisácea, es el citoplasma. ¿Okay? Y esto es una célula eucariótica, ¿verdad? Una imagen del microscopio electrónico, donde ven prácticamente el núcleo rodeado por una membrana nuclear. Aquí ven también el retículo endoplástico rugoso con ribosomas, ven mitocondria, ven mitocondria, y aquí prácticamente ven aparato de Golgi también, lisosoma, ¿okay? Que son las diferentes organelas que se deben visualizar directamente que se visualizan solamente en el microscopio electrónico. Esto es con respecto a mediciones microscópicas. Y aquí nosotros, cuando hacemos mediciones desde el punto de vista macroscópica, estamos nosotros hablando de milímetros, centímetros, decímetros, metros, ¿verdad? Hectómetro, decámetro y kilómetro. ¿Okay? Son ya medidas más grandes, pero que son medidas que nosotros hasta desde el punto de vista óptico podemos visualizar. Pero existen una serie de medidas microscópicas, ¿verdad? Que no podemos nosotros verlas a simple vista, sino que nos valemos del microscopio, en este caso microscopio electrónico, porque es el que también puede medir darnos hasta los tamaños reales de las organelas que están dentro de las inclusiones citoplasmáticas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, fíjense, este es un dedo, ¿verdad? Donde estamos haciendo una representación de un fragmento del pulpejo del dedo, donde eso mide 20 milímetros. ¿Okay? 20 milímetros nosotros lo podemos cuantificar, que sabemos que es equivalente a 2 centímetros. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a ir disminuyendo, pero hay cosas que no podemos ver. Aquí, desde el punto de vista macroscópico, podemos ver 2 centímetros, pero no estamos viendo la estructura microscópica de esos 2 centímetros. Entonces esos 2 centímetros, fíjense cómo se ve ya en 2 milímetros desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? Y esto después se convierte en 0,2 milímetros. Ya podemos empezar a visualizar las estructuras celulares de ese fragmentico de pulpejo de dedo que tomamos.
¿okay? Entonces, fíjense, allí lo ven, 0,2 milímetros. Luego vemos 20 micrómetros o microgramos, ¿verdad? Y estas son medidas prácticamente que ya nos permite ver hasta las estructuras más pequeñitas, pero siempre vistos al microscopio electrónico, no al microscopio de luz, no nos puede dar estas estructuras, que pueden ya medir o visualizar estos tipos de organelas, como es el caso de las mitocondrias. Vemos mitocondrias, vemos vacuolas intracitoplasmáticas, vemos hasta la membrana nuclear, se ve también algunas estructuras o disposición de la cromatina dentro del núcleo. ¿Okay? Y aquí vemos 2 micras, ¿ven? O sea, más pequeñito, y podemos ver las estructuras más pequeñas de otras estructuras o ultraestructuras de la célula. Y eso son medidas prácticamente microscópicas. Eso no es objetivo de la asignatura como tal, pero es para que vean la importancia que hasta dónde ha llegado prácticamente utilizando un microscopio electrónico, podemos ver prácticamente estructuras muy mínimas que nos permiten dar hasta las características de estas organelas. Por ejemplo, estos son los ribosomas y se ven la subunidad 30 y la subunidad 30 y subunidad 20 de un ribosoma. Fíjense aquí cómo se ven las diferentes estructuras o ultraestructuras, por eso se dicen ultraestructuras. Y aquí hasta la composición molecular, se pueden ver hasta las diferentes moléculas proteicas, lipídicas, de una, por ejemplo, el caso de la membrana celular o plasmalema, que es una membrana lipídica, una bicapa lipídica. Eso ya ustedes lo van a ir visualizando y lo van a ir viendo en bioquímica, ¿okay? Ya la estructura orgánica de la célula. Bueno, y aquí ven a manera general, no es motivo del desarrollo dentro de la anatomía, porque esto lo van a ver ustedes o ya lo han visto en la parte de bioquímica, ¿verdad? Y ven que la bioquímica celular comprende un componente orgánico y un componente inorgánico. Dentro de los componentes orgánicos sabemos que está incluido las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y ácidos nucleicos. Y los componentes inorgánicos, aguas y minerales. ¿Okay? ¿Cuáles son los elementos estructurales de la célula vistas solamente al microscopio de luz? Son 3, nada más. A veces los estudiantes están al microscopio de luz y preguntan, doctor, ¿y no podemos ver la mitocondria? ¿No podemos ver podemos ver los ribosomas, el retículo? No, porque esos son ultraestructuras que solamente son visualizadas al microscopio electrónico. ¿Okay? Solamente al microscopio óptico de luz, que es el microscopio que se utiliza en las prácticas, ¿verdad? Vemos una célula que se le ve el límite celular. El límite celular viene a representar al microscopio electrónico la membrana lipídica, la membrana celular o plasmalema. ¿Okay? Y al microscopio óptico también podemos ver el núcleo y podemos identificar el citoplasma. Esos son los 3 elementos celulares que ustedes pueden identificar al microscopio óptico o de luz. ¿Qué podemos también ver de ese núcleo? Con una mayor resolución al microscopio óptico, podemos ver que ese núcleo, la disposición de la cromatina, ¿verdad? La cromatina es la parte de la representación o la disposición de los ácidos nucleicos, de las bases nucleicas, ¿verdad? Que se encuentran dentro del núcleo. Recuerden que esto tiene una disposición también, la cromatina, los cromosomas están constituidos por genes, todo eso lo vamos a ver, pero es representado a través de la cromatina. No vamos a ver cromosomas, no vamos a ver genes, por eso se ve, esos son también ultraestructuras que se visualizan solamente al microscopio electrónico. Entonces la cromatina la podemos ver de 2 puntos de vista, según su disposición dentro del núcleo, puede ser eucromático o puede ser heterocromático. Eucromático significa que la cromatina se encuentra dispersa y heterocromático significa que la cromatina se encuentra condensada, es decir, compacta. Aquí, por ejemplo, vemos al microscopio óptico de luz, podemos diferenciar, por ejemplo, esta es una célula, ¿verdad? Una célula donde se delimita muy bien
la forma externa, que es lo que llamamos límite celular. No podemos hablar de membrana celular porque no estamos viendo la característica completa que se ve a la ultraestructura, es decir, al microscopio electrónico. Solamente al microscopio óptico de luz podemos diferenciar límite celular. Vemos un citoplasma y vemos un núcleo en su interior. ¿Okay? Aquí también vemos una célula con un muy bonito límite celular, vemos su citoplasma y vemos el núcleo. Esos son los tres elementos celulares que se van a visualizar. Igual aquí, fíjense aquí se ve una célula, ¿verdad? Se ve el núcleo, se ve, esto es un nucleolo, hay células que tienen una disposición, una estructura importante que es el nucleolo, y tenemos el citoplasma, ¿verdad? Y tenemos el citoplasma. Tenemos el citoplasma que vemos unas estructuras que no podemos identificar. Se ve que hay estructuras celulares dentro del citoplasma, pero no podemos identificar que sea una mitocondria, un aparato de Golgi, un retículo endoplasmico rugoso o inclusiones nada más, llamamos inclusiones citoplasmáticas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esas son estructuras que la vemos solamente al microscopio electrónico. Este es otro tipo de tinción, pero es para que ustedes vean los tres elementos celulares que se ven al microscopio óptico, que son límite celular, citoplasma y la parte interna que es el núcleo. ¿Okay? Entonces aquí podemos nosotros definir muy bien los tres elementos celulares al microscopio óptico de luz. Límite celular, citoplasma y núcleo. Igual aquí. Fíjense, se ve bonito una célula. Esta es una célula binuclear, tiene dos núcleos. Y vemos algo muy característico. Vemos un citoplasma generalmente eosinófilo, así rosadito, y un núcleo basófilo, con una cromatina que se encuentra dispersa. Cuando hablamos de cromatina dispersa, significa que el núcleo es eucromático. ¿Okay? Y cuando hablamos que la cromatina es condensada, hablamos de núcleo heterócromo. Esta otra tinción, creo que es la tinción de Nielsen, creo, si no mal recuerdo, que se utiliza mucho en el sistema nervioso. En el sistema nervioso para identificar mejor las inclusiones citoplasmáticas también de la célula. Y aquí también vemos otro corte histológico visto al microscopio óptico de luz, donde se ve muy bien el límite celular, vemos el citoplasma y vemos un núcleo. Y ese núcleo tiene el nucleolo y la cromatina se encuentra también dispersa. Si se encuentra dispersa, indica que estamos en presencia de un núcleo heterocromático. Y cuando está eucromático, perdón. Y cuando está condensada, hablamos de núcleo heterocromático. Bueno, y aquí vamos a comenzar ya de hablar más a fondo de los elementos estructurales de la célula, pero visto desde el punto de vista del microscopio electrónico. Y bueno, hablamos del núcleo. ¿Qué pasa con el núcleo? El núcleo tiene, viene a representar la organela de mayor tamaño, es donde se encuentra depositado el material genético. Está constituido principalmente por el ácido desoxirribonucleico. Recuerden que los ácidos nucleicos son ARN y ADN. Y dentro del dentro del ácido nucleico que predomina en las células del ser humano es el ADN, ¿verdad? Y este ADN es ácido desoxirribonucleico. También contiene proteínas asociadas, tiene una envoltura nuclear que no es más que la membrana nuclear, ¿verdad? Que cumple funciones de flujo transmembrana. Allí ocurren una serie de informaciones que van a permitir llevar para la formación de proteínas. Tiene nucleolo, es muy típico la presencia de un nucleolo, que se encarga de la síntesis de la ribonucleoproteína. El núcleo, por supuesto, es donde está la información genética. ¿Qué tenemos dentro de la información genética? Allí se encuentran los 46 cromosomas que forman el cuerpo humano, que serían 23 pares de cromosomas, 22 cromosomas somáticos y un par de cromosomas.
Bueno, también quería comentarles que en el núcleo se encuentra la disposición de este material genético en presencia de los cromosomas. Los cromosomas son 46 cromosomas, de esos 46 cromosomas tenemos que son 23 pares, tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos o somáticos y un par de cromosomas sexuales. Si es sexo masculino, tenemos el par de cromosomas XY y en el caso del femenino pues tenemos cromosomas XY. Los cromosomas son cuerpos filiformes, como lo ven aquí, ¿verdad? Esto es ultraestructura. Recuerden que ya no estamos hablando de microscopio óptico, estamos hablando solamente de microscopía electrónica. Son cuerpos filiformes que contienen el ADN. Y por supuesto, estos cromosomas están a su vez constituidos por los genes, que son la secuencia de las bases nitrogenadas de ADN, que contienen la información para la síntesis del ácido nucleico y de proteínas. ¿Ok? Aquí ven una imagen histológica de microscopía electrónica, donde ven prácticamente un nucleolo, ven la presencia, es como una imagen tridimensional del núcleo, ¿ok? Donde ven el nucleolo, ven los cromosomas, ¿verdad? Ven la disposición de la presencia de la cromatina, ¿verdad? Estos son los núcleos poros nucleares, que es donde ocurren los flujos transmembranas, los intercambios de información genética, ¿verdad? Y esto no es más que la envoltura nuclear o membrana nuclear. Recuerden que eso es típico, la presencia de membrana nuclear es típico de las células eucariotas. Y aquí ven la membrana plasmática, que es otra de las ultraestructuras, ¿verdad? De la célula desde el punto de vista de microscopía electrónica. Está constituida por una bicapa lipídica, donde vamos a encontrar fosfolípidos, ¿verdad? Vamos a conseguir proteínas, glucoproteínas y glucolípidos. Este tema de la membrana plasmática lo van a desarrollar ustedes a cabalidad y con lujo y detalle en bioquímica. Generalmente en bioquímica le dan mayor explicación de esto. ¿Okay? La función de la membrana plasmática principalmente tiene una permeabilidad celular. Allí ocurren los transportes transmembranas, simples o facilitados, ¿verdad? Existen receptores celulares de hormonas, anticuerpos y nutrientes y permite la adhesión celular a través de la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática es lo que rodea es lo que delimita la célula por la parte externa. Aquí ven prácticamente una membrana plasmática de una célula animal, ¿okay? De una diferencia, y fíjense la bicapa lipídica, ¿verdad? Donde vemos proteínas moleculares en la parte externa, la parte lipídica en la parte interna, ¿verdad? Son fosfolípidos, principalmente fosfolípidos, y la parte lipídica se encuentra en la parte interna de la membrana celular. Aquí ven otra representación de la membrana celular, ven la bicapa lipídica, ven también que esta parte lipídica es hidrofóbica, que significa miedo o fobia al agua, ¿ok? Que queda en la parte interna, y la parte molecular de proteínas se encuentra hacia la parte externa. También existen glucoproteínas, ¿ok? Que son inclusiones dentro de la membrana plasmática. Esta otra representación, aparece que ya tiene muchas funciones, función de transmembrana, información genética, información de actúa como de receptores para hormonas, ¿okay? Dependiendo de la especialidad de la célula. ¿Okay? El retículo endoplasmático rugoso, otra ultraestructura de la célula, ¿verdad? Es un sistema de sacos aplanados, anastomosados, limitados por membranas, ¿verdad? Existen dos tipos. Generalmente el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, y en cambio el retículo endoplasmático liso se encarga de la síntesis de ácidos grasos y otros lípidos. ¿Okay? Esa es la función principal de cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, dentro del retículo endoplásmico tenemos el rugoso y el liso. Aquí tenemos
una representación esquemática del retículo endoplásmico rugoso. Allí, sobre el retículo endoplasmático rugoso, que la función principal es la síntesis de proteínas, recuerden que dentro de ellos están unidos a los ribosomas, y los ribosomas cumplen esa función. ¿Okay? Aquí lo ven, son sacos aplanados, ¿verdad? Donde ven la membrana y ven estos punticos negritos, vienen a representar los ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Tiene son partículas de ribonucleoproteína y tienen dos subunidades. Una subunidad pequeña y otra grande, ¿ok? Que le llaman 30S y 20S. Este retículo endoplasmático liso, que también les había nombrado anteriormente, son retículos densos de túbulos anastomosados, ¿verdad? Ellos también cumplen la función de síntesis de lípidos, como es el colesterol, lipoproteínas, hormonas esteroideas y lípidos de membrana. Cumple una función muy importante, que es el metabolismo del glucógeno a nivel del hígado y eliminación de tóxicos. ¿Okay? En las células musculares estriadas se encargan de regular la entrada y salida de iones de calcio hacia los filamentos de actina y miosina. Es una de las funciones más importantes, pero dentro de las células musculares estriadas. El aparato de Golgi, por supuesto, son cisternas aplanadas limitadas por membranas dispuestas en forma de pila. ¿Okay? Este es el aparato de Golgi. La función del aparato de Golgi es síntesis de polisacáridos, adición de carbohidratos a las proteínas, empaquetamiento de los productos de secreción en vesícula y selección de proteínas. Esas son las funciones principales del aparato de Golgi. Aquí ven la representación esquemática del aparato de Golgi. Bueno, esta es la primera parte de las células. En la próxima clase vamos a continuar con las ultraestructuras, las demás ultraestructuras de la célula como tal. Y con eso terminaríamos la parte de células y continuamos con la organización tisular del cuerpo.